El Truk, en el bar, se jactaba de matar humanos. El humano estaba sentado 3 mesas más allá, escuchando. El cometa fracturado olía a aire reciclado, alcohol sintético derramado y malas decisiones de vida. Lo cual, honestamente, era exactamente por qué me gustaba. Mi nombre es Zephyr, y he visto suficiente de esta galaxia para saber que el mejor entretenimiento no cuesta créditos. Cuesta nada más que tiempo y atención. Especialmente en lugares como este. La estación Umbral Omega 7 no era lo que llamarías respetable. Se encontraba en el espacio neutral, que era una forma educada de decir que nadie quería reclamar responsabilidad por el desastre. El bar mismo había visto mejores décadas, tal vez mejores siglos. La iluminación era tenue, no por ambiente, sino porque la mitad de las luminarias estaban rotas. Los muebles eran desiguales, atornillados al suelo y manchados con sustancias que no quería identificar. Me senté en mi cabina de esquina habitual, bebiendo un vaso de vino de Arcturas, que sabía a ácido de batería, mezclado con arrepentimiento. Mi piel verde, plateada, se mezclaba bien con las sombras aquí, y mis manos de 4 dedos se envolvían alrededor del vaso, con facilidad practicada. Había parado en esta estación para reabastecer mi nave de transporte y hacer algunos tratos cuestionables. Procedimiento estándar para un comerciante como yo. Pero esta noche estaba aquí para el espectáculo, y qué espectáculo estaba resultando ser. En el centro del bar, rodeado por una multitud de varias especies, descansaba Bracker el Poderoso, o al menos así es como se llamaba a sí mismo. Bracker era un Truk, lo que significaba que medía casi 8 pies de altura. Tenía 4 brazos, cada uno grueso como una viga de soporte, y piel que parecía que el granito se había apareado con una mala actitud. Su especie era conocida por ser ruda, agresiva y no particularmente brillante. Bracker encajaba en esa descripción, como un guante en una mano. Estaba haciendo corte como lo había estado durante la última hora, regalando a cualquiera lo suficientemente estúpido para escuchar con relatos de sus supuestas hazañas. Su voz resonaba por la cantina, un sonido profundo y retumbante que hacía temblar los vasos en sus mesas. Y ahí fue cuando arranqué la columna vertebral del silexiano completamente. Rugió, haciendo movimientos exagerados con sus 4 brazos. La multitud cadeó apropiadamente. Puse los ojos en blanco, tan fuerte que casi vi la parte posterior de mi cráneo. Esta iba a ser una larga noche, pero algo en el aire se sentía diferente. Eléctrico, peligroso. Tomé otro sorbo de mi terrible vino y me acomodé para ver. Bracker apenas estaba calentando, y la multitud lo estaba devorando como plexianos hambrientos en una estación de alimentación. El silexiano no fue nada. Bramó, golpeando uno de sus puños masivos sobre la mesa, lo suficientemente fuerte como para hacer saltar a varios clientes. Juego de niños, comparado con la bestia de muerte morgotiona que enfrenté en Helios Prime 20 pis, de puro músculo y furia, con dientes como cuchillas, viro y sangre de ácido. La mayoría de los cazadores corren, se esconden, mueren gritando. Hizo una pausa para el efecto dramático, sus ojos pequeños escaneando a su audiencia. Pero no, Bracker. No. Me mantuve firme, miré a ese monstruo directamente, y cuando cargó, lo atrapé por la garganta con mis manos desnudas. Un murmullo colectivo de incredulidad y asombro se extendió por la multitud. Un pequeño churik insectoide en el frente realmente se desmayó. Su compañero tuvo que arrastrarla. Resoplé en mi bebida. Atrapar una bestia de muerte morgetiona por la garganta, claro. Y yo era el emperador del Consejo Galáctico. Los morgatianos estaban extintos. Lo habían estado durante 3 siglos. Y aun cuando estaban vivos, vivían en cuevas submarinas. Bracker se habría ahogado antes de acercarse a 10 pies de uno. Pero bueno, ¿quién era yo para arruinar una buena historia con hechos? Pero ¿sabes cuál es el verdadero desafío?
continuó Bracor, bajando su voz a lo que probablemente pensaba era un susurro misterioso. Todavía se escuchaba en todo el bar. Cazar mundomortaleses. La temperatura en la habitación pareció caer varios grados. Varios clientes realmente dieron pasos hacia atrás. Un Quillan, cerca del bar, hizo un signo contra el mal con sus tentáculos. Mundomortaleses, los hombres del saco de la galaxia, especies que evolucionaron en planetas tan hostiles, tan absurdamente peligrosos, que se desarrollaron en pesadillas andantes, alta gravedad, atmósferas tóxicas, megadepredadores, clima extremo, planetas que no deberían sostener vida, pero de alguna manera lo hicieron. Y esa vida salió furiosa. Sí, dijo Bracker, claramente complacido con la reacción. He matado mundomortaleses. Plural. Más de los que puedo contar con estas manos. Agitó sus 4 brazos alrededor para enfatizar. Dado que los Trucks tenían 3 dedos por mano, eso significaba que estaba afirmando haber matado más de 12, a muy poco probable. Los Corvoxy de los pantanos de metano, de abismo. 9. Los Berserkers Crexianos de los páramos de hielo de Glacius Prime. También. Y sí, mis amigos, incluso los humanos de la Tierra. Ahora, eso captó la atención de todos, incluida la mía. Me senté más derecho en mi cabina. Humanos, los mundomortaleses más infames en el espacio conocido. La Tierra era un mundo mortal de categoría 12, una de las peores clasificaciones posibles. Todo en ese planeta estaba diseñado para matarte. Solo la gravedad podría aplastar a la mayoría de las especies. La vida silvestre era ridícula. Incluso sus microbios eran agresivos. Y Bracker estaba afirmando que los había matado. 3 humanos, dijo, levantando 3 dedos en una mano. 3 ocasiones separadas. Murieron como cualquier otra cosa, lentos, confundidos y muy asustados. La multitud estaba hipnotizada, horrorizada y fascinada, en partes iguales. Alorea, escéptico. No. Tachado eso. Estaba llamando completa y absoluta tontería a todo este espectáculo. Pero seguí mirando porque si había algo que había aprendido en mis años viajando por las estrellas, era esto. Los mentirosos eventualmente obtienen lo que les viene. Y esta noche se sentía como una noche de merecido. Ahí fue cuando la noté. Estaba sentada 3 mesas lejos del circo de Bracker, sola, bebiendo lo que parecía líquido ámbar, en un vaso corto. Whisky humano, si tuviera que adivinar. Había visto suficientes humanos en mis días de comercio para reconocer uno. Incluso en la iluminación tenue del cometa fracturado. Maya Chun. Aprendería su nombre más tarde. Pero en ese momento, ella era solo otra cliente, excepto que no lo era. ¿Verdad? Era una humana sentada justo allí, a menos de 15 pies de un idiota inflado, jactándose de matar a su especie. Mis 2 corazones comenzaron a latir un poco más rápido. Esto estaba a punto de ponerse interesante. Maya parecía poco notable a primera vista. Altura promedio para un humano, tal vez 5 pies y medio. Cabello oscuro corto, práctico y sin tonterías. Llevaba una chaqueta gris simple sobre una camisa negra, pantalones cargo y botas que habían visto algo de uso. No había armas visibles, aunque con los humanos eso no significaba absolutamente nada. Eran creativos así. Su piel era de un marrón claro, y su rostro tenía una expresión de completa y absoluta calma. Demasiado calma. Eso fue lo que captó mi atención. Todos los demás en el bar estaban pendientes de cada palabra de Bracker, o activamente tratando de ignorarlo. Pero Maya, ella estaba sentada allí con la quietud de un depredador que ya había calculado cada salida, cada amenaza, y decidió que ninguna valía la energía para preocuparse. Levantó su vaso, tomó un sorbo lento y lo dejó con apenas un sonido. Sus ojos oscuros e ilegibles se dirigieron brevemente hacia Bracker. Luego se apartaron. No con miedo, no con ira, solo reconocimiento. La forma en que podrías notar un pájaro ruidoso fuera de tu ventana.
Molesto, pero no vale la pena levantarse. Otra ronda para el gran cazador. Alguien gritó, y bebidas frescas aparecieron en la mesa de Bracker. Se rió. Esa risa estruendosa y autosatisfecha que hacía doler mis dientes. Maya levantó un dedo, captando la atención del cantinero, un hexágono de 6 brazos, que corrió inmediatamente. Otro, dijo en voz baja. Su voz era baja, medida, con un acento que no podía identificar del todo. La tierra tenía cientos de idiomas y miles de variaciones regionales. El cantinero asintió y rellenó su vaso sin una palabra. Ella no miró a Bracker de nuevo. No necesitaba hacerlo, pero vi su mandíbula tensarse, solo ligeramente. Vi sus dedos tamborilear una vez, 2 veces, sobre la superficie de la mesa. Sí, esto definitivamente estaba a punto de ponerse interesante. Me incliné hacia adelante en mi cabina, mi vino olvidado en el espectáculo estaba a punto de comenzar. Bracker no había terminado. No, el tonto apenas estaba comenzando. Y como la mayoría de los idiotas, que confunden una audiencia con validación, decidió ir más grande, más audaz y más estúpido. ¿Quieres saber el secreto para matar humanos?, preguntó, inclinándose hacia adelante conspiradoramente, aunque su voz todavía llegaba a cada esquina del bar. Tienes que entender sus debilidades. Actúan duros. Claro, tienen esa reputación, pero los he estudiado, cazado, y conozco la verdad. Golpeó un dedo grueso contra su sien, como si poseyera gran sabiduría en lugar de gran estupidez. Primero, su piel patéticamente delgada, no como armadura adecuada o escamas. No, suave, frágil. Un buen corte y se desangran en minutos. Lo he visto suceder. Hizo un movimiento de corte con su mano, sonriendo. El primer humano que maté, un macho, grande también, pensó que era intimidante. Abrí su garganta con un solo golpe de garra. Cayó como un saco de granos, gorgoteando, ahogándose, alcanzando una herida que no podía arreglar. Le tomó tal vez 2 minutos morir. Se sintió más largo. Estoy seguro. Para él, varios clientes se veían enfermos. Un collariano realmente dejó el bar por completo, tentáculos, temblando, Giangusha. Miré a Mayan. Se había quedado muy quieta. Su vaso estaba sin tocar frente a ella. Ahora, sus manos descansaban planas sobre la mesa, dedos extendidos. Desde mi ángulo, podía ver que su respiración había cambiado, más lenta, más profunda. Control. Esa era una mala señal para Bracker. De todos modos, la segunda, una hembra, intentó correr. Bracker continuó, claramente disfrutándose. Los humanos son corredores decentes en su propio planeta. Les daré eso, pero ponlos en una nave en corredores, sin ningún lugar a donde ir. Entran en pánico. Ella seguía mirándome hacia atrás, terror en sus ojos, haciendo estos pequeños sonidos jadeantes. La dejé correr, lo hizo más divertido. Cuando finalmente la atrapé, usé mis brazos secundarios para sostenerla, mientras aplastaba sus costillas, una por una. Demostró con un movimiento de aplastamiento grotesco, apretando sus puños juntos. Pop, como romper ramitas. Gritó al principio, pero luego el sonido se volvió húmedo, burbujeante. Pulmones llenándose de sangre. ¿Ves? Así es como sabes que lo has hecho bien. Los sonidos húmedos significan daño interno. Significa que se acabó. El ojo izquierdo de Maya se contrajo solo una vez, apenas notable, a menos que estuvieras mirando. Yo estaba mirando muy cuidadosamente ahora. Y el tercero, dijo Bracker, levantando 3 dedos de nuevo. El tercero fue el mejor. Otro macho tenía un arma. Pensó que estaba listo para mí. Los humanos aman sus pequeñas armas y cuchillos. Pero aquí está la cosa sobre los humanos. Confían demasiado en las herramientas. Quítale sus armas y no son nada. Suaves, débiles, indefensos. Golpeó su puño hacia abajo de nuevo, haciendo temblar los vasos en múltiples mesas. Lo desarmé en segundos. Literalmente,
Arranqué su brazo limpiamente del hombro. Más jadeos de la multitud, la mirada en su rostro, ese momento cuando se dio cuenta de que ya estaba muerto, solo que no lo sabía. Aún en invaluable, intentó arrastrarse con su brazo restante, dejando este rastro de sangre detrás de él. Seguí lentamente, saboreándolo, y cuando finalmente lo terminé, tomé su cráneo como trofeo, lo limpié yo mismo, lo guardé durante años, hasta que lo vendí a un coleccionista en el puesto de refugio. Las manos de Maya se cerraron en puños. Lentamente, deliberadamente, sus nudillos se pusieron blancos. El cantinero, que había estado escuchando con creciente horror, se alejó de la mesa de Maya en instinto. Probablemente alguna parte de su cerebro reconoció el peligro, incluso si no entendía por qué. Yo entendía perfectamente. Bracker acababa de cometer el peor error de su larga y estúpida vida. Había contado sus mentiras a alguien que sabía exactamente cuánto de eso era una tontería. Y esa persona parecía lista para proporcionar una demostración práctica de la letalidad humana real. Bracker estudió a su audiencia con la satisfacción presumida de alguien que creía cada palabra que salía de su propia boca. Sus ojos recorrieron el bar, aterrizando en varios clientes, alimentándose de su miedo y fascinación como un parásito. Entonces, su mirada aterrizó en Maya. No. Esto iba a ser malo. Tú allí, dijo, apuntando un dedo masivo hacia ella. La callada, en la esquina. Has estado sentada allí todo el tiempo sin decir nada. ¿Qué piensas? En impresionada, escéptica. Vamos, habla. El bar se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirar a Maya, quien no se había movido, no había cambiado su expresión. No había hecho nada excepto existir en ese momento, con una quietud que debería haber advertido a cualquiera con medio cerebro. Bracker no tenía medio cerebro. ¿Qué pasa? Presionó, sonriendo más ampliamente en asustada. Déjame adivinar. Has escuchado historias sobre humanos, y ahora estás aterrorizada. Sí. No te preocupes. Pequeña, ya los he matado a todos. Estás a salvo con Bracker aquí. Unas pocas risas nerviosas de la multitud. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con una cuchilla viro. Maya lentamente, deliberadamente tomó su vaso. Tomó un largo sorbo. Lo dejó con esa misma precisión cuidadosa y luego miró directamente a Bracker. No, dijo. Simplemente, su voz era calmada, medida, casi agradable. Pero había algo debajo de ella, algo frío y afilado, como un cuchillo escondido en una sonrisa. Bracker parpadeó, confundido. ¿En qué? No estoy impresionada, dijo Maya, cada palabra articulada claramente. No estoy asustada. Y no mataste a 3 humanos. El bar pasó de silencioso a absolutamente silencioso. Podrías haber oído caer un alfiler en el vacío. La sonrisa de Bracker vaciló. Luego regresó forzada y agresiva. ¿Y cómo sabrías? Pequeña criatura. Estuviste allí. Fuiste testigo de mis casas. Lo sé, dijo Maya todavía, en ese mismo tono calmado. Porque soy humana. Y todo lo que acabas de describir es completa y absoluta basura. El silencio se rompió en caos. Los clientes se apresuraron hacia atrás, sillas raspando, bebidas derramándose. El churik, que se había desmayado antes, se despertó el tiempo suficiente para desmayarse de nuevo. 3 especies diferentes se dirigieron a las salidas inmediatamente. El cantinero se dejó caer detrás del bar con un estruendo. Me quedé exactamente donde estaba. Mi vaso de vino congelado a medio camino de mi boca. Esto era mejor que cualquier cosa por la que podría haber pagado. Bracker miró a Maya, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Sus 4 brazos se tensaron, puños apretándose. Sus pequeños ojos corrieron alrededor, buscando apoyo, validación, cualquier cosa que le dijera que esto era una broma. Maya se levantó lentamente, deliberadamente. No era alta, no según los estándares de Bracker. Probablemente le llegaba al pecho,
en el mejor de los casos. Pero la forma en que se movía, la forma en que se llevaba a sí misma, la hacía parecer de 10 pies de altura. Entonces, dijo, su voz todavía calmada, pero ahora llevando, a través de todo el bar con perfecta claridad. Te gustaría saber cómo sé que estás mintiendo, porque puedo explicarlo punto por punto, mentira por mentira, o podemos saltar a la parte donde te disculpas y te callas. El rostro de Bracker se retorció de rabia y humillación. Esto no iba a terminar bien para él. De todos modos, el rostro de Bracker pasó por varios tonos de púrpura antes de establecerse en un color que solo puedo describir como berenjena furiosa. Sus 4 puños se apretaron y desapretaron. Su respiración pesada y áspera. ¿Te atreves? Gruñó. Dando un paso hacia Mayan. ¿Te atreves a llamarme mentiroso? No te estoy llamando mentiroso, dijo Maya agradablemente. Estoy declarando un hecho demostrable. Eres un mentiroso. Gran diferencia. Dio un paso adelante, completamente, sin molestarse por la montaña de 8 pies de músculo enojado que se cernía sobre ella. Comencemos con tu primera historia. ¿De acuerdo? La que cortaste la garganta de un humano y murió en 2 minutos. Levantó un dedo. La sangre humana coagula rápidamente. Evolucionamos así porque nuestro planeta está lleno de cosas con bordes afilados. Un simple corte de garganta, a menos que golpees la arteria carótida perfectamente, lo cual es más difícil de lo que piensas. Tomaría más de 2 minutos. Somos tercos de esa manera, construidos para sobrevivir. Bracker abrió la boca para protestar, pero Maya siguió adelante. Su voz nunca se elevó, nunca mostró enojo, solo precisión clínica fría. Segunda historia. Aplastar costillas, una por una, hasta que los pulmones se llenen de sangre. Dramático seguro, excepto que las costillas humanas son flexibles. Se doblan antes de romperse. Es una adaptación de supervivencia. Necesitarías presión de aplastamiento sostenida durante varios minutos, no un apretón rápido. Y aún así, los humanos han sobrevivido cosas peores. Hay casos documentados de personas con pulmones completamente colapsados, llegando a hospitales y sobreviviendo. Así que a menos que te sentaras allí durante 10 minutos aplastando costillas metódicamente, mientras tú, víctima de alguna manera, no luchó. Esa historia es una tontería. Alguien en la multitud, un pequeño Zenturi valiente como yo, susurró, ella tiene razón. ¿Sabes? Bracker lanzó una mirada en esa dirección, pero Maya ya estaba avanzando. Y mi favorito personal, número 3, arrancar un brazo en el hombro. Realmente sonrió ahora, delgada y afilada. ¿Tienes alguna idea de cuánta fuerza requiere eso? El tejido conectivo humano, tendones, ligamentos, son increíblemente fuertes, más fuertes que la mayoría de las especies, porque de nuevo, mundo mortal, alta gravedad, estrés físico constante. Necesitarías al menos 10.000 libras de fuerza aplicada en exactamente la dirección correcta para amputar traumáticamente un brazo humano. Y aún así, el shock se establecería inmediatamente. Tu víctima no estaría arrastrándose a ninguna parte. Estaría inconsciente en segundos por la pérdida de sangre y el shock. Dio otro paso adelante. Bracker realmente dio un paso atrás. Pero aquí está el verdadero truco. Maya continuó, su voz bajando más. Dijiste que guardaste el cráneo como trofeo. Lo limpiaste tú mismo. Lo guardaste durante años, hasta que lo vendiste en el puesto de refugio. Sean Bracker dijo a la defensiva. ¿Y que el puesto de refugio fue destruido hace 4 años en la guerra del sector? Todos saben eso. Ya no existe, no ha existido durante años. Así que, ya sea que seas un viajero del tiempo, o eres un mal mentiroso, que no puede mantener su propia línea de tiempo ficticia. Recta a la multitud, murmuró. Alguien se rió rápidamente sofocado. El rostro de Bracker ahora estaba más allá del púrpura,
acercándose al ultravioleta. Sus 4 manos temblaban de rabia. Además, dijo Maya, y tuve que admirar su compromiso de destruir absolutamente a este idiota. Los humanos no viajan solos en el espacio hostil. Aprendimos esa lección temprano. Nos movemos en grupos, en naves, con armas, con sistemas de comunicación. Si realmente hubieras matado a un humano, y mucho menos a 3, sus amigos te habrían rastreado. Y créeme, no estarías parado aquí, jactándote de ello. Serías una historia de advertencia, susurrada en bares, sobre lo que sucede cuando te metes con mundomortaleses. Se detuvo directamente frente a él ahora, mirando hacia arriba su forma imponente, sin absolutamente ningún miedo en sus ojos. Entonces, aquí está lo que realmente sucedió. Bracker el Poderoso. ¿Escuchaste algunas historias? Tal vez viste a un humano una vez desde la distancia y construiste toda esta fantasía en tu cabeza porque te hizo sentir importante, te hizo sentir peligroso. Pero no eres peligroso. Tan solo eres ruidoso. El silencio que siguió fue ensordecedor. La respiración de Bracker era rápida. Sus ojos salvajes, cada músculo en su cuerpo masivo estaba tenso. Sabía lo que vendría después. También Mayan, ella estaba contando con ello. Bracker hizo exactamente lo que los depredadores, acorralados y humillados, siempre hacen. Atacó de mostraré peligroso. Rugió, y uno de sus puños masivos vino balanceándose hacia abajo hacia la cabeza de Maya, con suficiente fuerza para agrietar el piso. Maya no estaba allí. Se había movido fluida y rápida, deslizándose a la izquierda, con una gracia que parecía casi casual. El puño se estrelló contra la mesa, donde ella había estado parada, astillándola en pedazos. Bebidas y escombros explotaron hacia afuera. Mira, ese es tu primer error, dijo Maya, circulando lejos de él, con pasos suaves y medidos. Telegrafiar tus ataques. Retrocediste tu brazo. Cambiaste tu peso. Transmitiste exactamente lo que ibas a hacer. Contra otro Thruk. Tal vez eso funciona. Todos están construidos como ladrillos, pero los humanos somos cazadores de persistencia. Leemos el lenguaje corporal, anticipamos, nos adaptamos. Bracker giró más rápido de lo que algo de su tamaño debería moverse, y balanceó con 2 brazos simultáneamente, tratando de atraparla en un movimiento de pinza. Maya se dejó caer bajo, imposiblemente bajo, sus piernas doblándose de maneras que hicieron a varias especies en la multitud hacer muecas. Ambos puños pasaron sobre su cabeza, fallando por pulgadas. Ella subió dentro de su guardia, y sus puños, pequeños e insignificantes comparados con su volumen masivo, se estrellaron contra su plexo solar. El sonido fue como un martillo golpeando carne. Los ojos de Bracker se abrieron, todo el aire dejó sus pulmones en un silbido. Se tambaleó hacia atrás, jadeando. Técnica sobre fuerza, dijo Maya con calma, restableciendo su postura. Los humanos aprendieron eso temprano. Tuvimos que hacerlo. Todo en nuestro planeta era más grande que nosotros, más fuerte que nosotros. Tenía más dientes y garras. Así que nos volvimos inteligentes. Aprendimos dónde golpear, cómo golpear, precisión sobre poder. Bracker se recuperó, la rabia anulando el dolor, y cargó hacia adelante, como un tren de carga. Los 4 brazos extendidos, tratando de agarrarla, aplastarla, cualquier cosa. Maya se hizo a un lado, agarró uno de sus brazos, y usó su propio impulso en su contra. Fue hermoso. Realmente. Física y apalancamiento. Ella giró, plantó su pie, y Bracker todos los 8 pies, y varios cientos de libras de él salió volando sobre su cadera, y se estrelló contra el bar, con un impacto atronador, que agrietó la madera. Las botellas cayeron, los vasos se rompieron, y el cantinero hizo un sonido, como un motor moribundo. Judo, dijo Maya conversacionalmente, como si estuviera enseñando una clase. Arte marcial terrestre antiguo, que ha existido
durante más de un siglo. Usa el tamaño y la fuerza de un oponente en su contra. Realmente útil cuando eres el luchador más pequeño, lo cual, en la tierra, a menudo éramos. Bracker se levantó de los restos del bar, sangrando de un corte sobre su ojo. Su respiración, áspera. Alcanzó algo en su cinturón. Un arma, una cuchilla curva, que brillaba en la luz baja. Ahora estamos usando armas, dijo Maya en su mano. Se movió a su chaqueta. Salió con algo pequeño y oscuro. Un cuchillo compacto, construido con propósito. Bastante justancé, rodearon el uno al otro. La multitud se había presionado contra las paredes, creando una arena improvisada. Nadie se iba ahora. Esto era demasiado bueno, demasiado terrible, demasiado fascinante para perderse. Bracker se lanzó con la cuchilla, un corte salvaje y desesperado. Maya bloqueó con su antebrazo la manga de su chaqueta, reforzada con algo que hizo que la cuchilla se deslizara sin causar daño. Y en el mismo movimiento, su cuchillo encontró el espacio en su piel blindada, justo encima de su codo primario derecho. No profundo, solo lo suficiente. Un punto de presión. Un grupo de nervios. Bracker gritó. Su brazo derecho se quedó flácido, la cuchilla cayendo al suelo. Anatomía, dijo Maya, todavía exasperantemente calmada. Los trucks tienen 3 grupos nerviosos principales en cada brazo. Golpéalos correctamente. Todo el miembro se apaga. Aprendí eso de una base de datos médica. Mira, humanos, estudiamos, investigamos, nos preparamos. Bracker balanceó salvajemente con sus brazos funcionales, restantes en pánico puro. Ahora, toda técnica abandonada. Maya se agachó, esquivó y entregó una patada devastadora a su rodilla. Algo crujió. Cayó fuerte, estrellándose contra el piso, con un auge que sacudió toda la cantina. Ella estaba sobre él al instante, rodilla en su pecho, cuchillo en su garganta, sin cortar, solo descansando allí. Una promesa y una amenaza. «Ríndete», dijo en voz baja. Bracker, jadeando, sangrando, humillado, la miró con ojos amplios y aterrorizados. «¿Me rindo?», jadeó. Las puertas de la cantina se abrieron con un silbido. La seguridad de la estación entró. 6 guardias blindados, con bastones de choque y rifles. Un teniente vexiano al frente echó un vistazo a la escena. Los muebles destruidos, la multitud acobardada. Bracker en el piso con un humano arrodillado sobre su pecho. Y suspiró el suspiro profundo y cansado de alguien que no recibía suficiente pago por esto. «De nuevo», dijo el teniente, mirando directamente a Maya en serio. Maya se levantó lentamente, retrajo su cuchillo y se encogió de hombros. Él empezó. El teniente hizo un gesto a su equipo. «Lleven al truck a la enfermería, luego a retención asalto, destrucción de propiedad, alteración de la paz en cargos estándar». 2 guardias levantaron a Bracker a sus pies. No se resistió, solo gimió. Maya se sacudió la chaqueta y caminó con calma de regreso a su mesa, donde su bebida estaba de alguna manera todavía intacta. El teniente la vio irse, sacudió la cabeza y murmuró algo sobre humanos y deseos de muerte. No podría estar más de acuerdo. Después de que los guardias arrastraron a Bracker y los otros clientes, lentamente, cautelosamente regresaron a sus bebidas y conversaciones. Hice algo muy valiente, o muy estúpido. Caminé hacia la mesa de Maya. Ella levantó la vista cuando me acerqué, esos ojos oscuros, evaluándome en medio segundo, determinando que no era una amenaza, y luego hizo un gesto a la silla vacía frente a ella. «Toma asiento», dijo. Me senté probablemente más rápido de lo que era digno para un comerciante de mi posición. «Eso fue», comencé, luego hice una pausa, buscando la palabra correcta, en educativo. Maya resopló, un sonido muy humano, y tomó un sorbo de su whisky, milagrosamente sin derramar. «Eso fue molesto. Vine aquí para una bebida tranquila, no una lección de anatomía». «Sabías exactamente lo que era», dije. «Un mentiroso, un fanfarrón,
Podrías haberlo ignorado. Podría haberlo hecho. Estuvo de acuerdo. Pero aquí está la cosa, Zephyr. Ella sabía mi nombre, por supuesto que lo sabía. Probablemente sabía el nombre de todos en este bar. Hombres como Brackar no solo dicen mentiras, difunden miedo, hacen que la gente piense que los humanos son objetivos fáciles, que somos débiles, que podemos ser cazados. Y luego, algún idiota realmente lo cree, y lo intenta, y la gente muere. Dejó su vaso con un clic suave. Mejor corregir el registro ahora públicamente que dejar que ese veneno se propague. Así que lo humillaste, dije. Lo eduqué, corrigió con una ligera sonrisa Ney. Una diferencia. Me recosté en mi silla, estudiando la Neres militar. Antes, dijo Mayan, Fuerza de Defensa Colonial Terrestre Unida. División 12 sirvió 8 años. 3 tours en estaciones fronterizas. Vi acción en Nova Centauri durante los conflictos de zona disputada. Descarga honorable hace 2 años y ahora soy consultora de seguridad independiente. Dijo, que es una forma elegante de decir que me pagan para asegurarme de que las naves de carga no sean asaltadas y los diplomáticos no sean secuestrados. Estaba de paso, camino a un contrato en la estación Nexus, cuando mi nave necesitaba reparaciones. Así que aquí estoy atrapada en la estación Umbral Omega 7 durante 3 días, bebiendo whisky demasiado caro y lidiando con idiotas. ¿Qué hay de? Dije cuidadosamente. ¿Qué le pasará a él? Maya se encogió de hombros. La seguridad de la estación lo cargará. Pagará una multa. Tal vez pase unas pocas semanas en detención. Entonces, será deportado de regreso al espacio Druk, con una advertencia en su registro. Probablemente le dirá a todos que apenas escapó del asesino humano. Lo convertirá en otra historia. La gente como él siempre lo hace, pero no se jactará de matar humanos más. Dije, no. Estuvo de acuerdo Maya, un brillo peligroso en su ojo. No lo hará. Nos sentamos en silencio cómodo por un momento. El cantinero, alma valiente que era, se acercó cautelosamente y rellenó ambos vasos sin que se lo pidieran. Maya asintió su agradecimiento. ¿Puedo preguntarte algo? Digi en seguro. Ese movimiento que hiciste, el que lo volteaste sobre tu cadera, dijiste que era Yudan Si. ¿Podrías enseñarme eso? Ann Maya se rió. Un sonido genuino y cálido que parecía fuera de lugar en el bar sucio, pero de alguna manera era perfecto. Zephyr, sin ofender, pero tienes 4 dedos y una estructura esquelética completamente diferente. No funcionaría de la misma manera. Lástima, dije, pero agregó, sacando un pequeño chip de datos de su bolsillo. Puedo darte este manual de defensa personal, adaptado para especies de baja gravedad, escrito por un humano, por supuesto, pero probado en campo en 12 biologías alienígenas diferentes. Considéralo un regalo por ser una buena audiencia. Deslizó el chip a través de la mesa. Lo recogí, sorprendido. ¿Por qué? Porque no corriste, dijo Maya simplemente. Te quedaste, miraste y no juzgaste. Eso vale algo. Guardé el chip cuidadosamente. Gracias, Ann Maya. Levantó su vaso Ann. Por no ser idiotas. Levanté el mío. Por no ser idiotas embebimos más tarde. Mucho más tarde, después de que Maya se había ido, y yo estaba de regreso en mi nave, preparándome para partir. Hice algo de investigación, llamé a algunos favores, accedí a algunas bases de datos a las que probablemente no debería haber tenido acceso. Maya Chun, División 12 de la Fuerza de Defensa Colonial. 3 tours. Descarga honorable. Lo que no había mencionado eran las conmendaciones, las medallas, las operaciones clasificadas, o el hecho de que había defendido sola un depósito de suministros contra una incursión de piratas durante 14 horas, matando o capturando a 27 hostiles antes de que llegaran refuerzos, o que estaba en una lista de vigilancia gubernamental, no como una criminal,
sino como una persona de extremo interés. El tipo de persona que las agencias de inteligencia vigilan, porque son así de buenas, así de peligrosas, así de valiosas. Maya Chen no era solo ex militar, era una leyenda que prefería beber sola, y Bracker, el poderoso fanfarrón y mentiroso, había comenzado una pelea con ella en un bar. Me reí todo el camino a la puerta de Salto. Algunas lecciones simplemente tienes que aprender de la manera difícil.